Madre de 60 años se casa con su propio hijo de 30. Pero al llegar al altar sucede algo espeluznante. La anciana, con cada paso que daba apoyándose en su bastón, sentía cómo la emoción y el nerviosismo se entrelazaban en su pecho. Su vestido de novia, un tesoro familiar, ondeaba detrás de ella como un río de encaje. Mientras subía lentamente las escaleras de la iglesia, los acordes de la marcha nupcial llenaban el aire, impregnando el ambiente de una solemne expectación. Los asistentes, con sus miradas fijas en ella, no podían apartar la vista del insólito espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Cada parpadeo de sus ojos brillantes revelaba una mezcla de secretos guardados y decisiones tomadas. En el altar, su hijo esperaba. Y su presencia era una contradicción inquietante. Una anomalía que nadie podía comprender del todo. Los murmullos se convirtieron en un mar de voces ahogadas por la incredulidad y la incertidumbre. Parecía que el aire mismo contenía su aliento, esperando que algún misterio profundo se revelara. La vieja y su hijo se miraron. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Cada paso que ella daba hacia él era una batalla contra la historia. Las miradas de los asistentes reflejaban miedo, curiosidad y una extraña anticipación, mientras trataban de descifrar la intención oculta detrás de esa unión tan insólita. Esto es una aberración. Dios los perdone por el sacrilegio que están a punto de cometer, gritaba una mujer, aferrando su rosario con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos mientras se persignaba con fervor. El ambiente en la iglesia estaba cargado de una tensión palpable, con miradas de reprobación y murmuraciones que resonaban entre los bancos. Y el padre Curcio también tiene culpa en esto, por permitir a este par de degenerados casarse en esta iglesia, añadía otra, su voz cargada de confusión e ira, su rostro enrojecido por la indignación. Los murmullos crecían en intensidad, creando una atmósfera densa y sofocante. A medida que la anciana avanzaba por el pasillo, cada paso resonaba en el silencio expectante de los asistentes. Las expresiones de los invitados oscilaban entre la incredulidad y una especie de morbosa fascinación. Ella, con una sonrisa serena que más bien parecía una máscara de calma forzada, ocultaba el torbellino de emociones que hervía en su interior. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. Extendía sus manos hacia su hijo, cuyos ojos reflejaban una mezcla de amor, lealtad y un miedo latente. El sacerdote, un hombre cuya voz firme intentaba mantener la compostura, comenzaba la ceremonia mientras aclaraba su garganta nerviosamente. El sudor perlaba su frente y sus manos temblaban ligeramente al sostener el misal. Todos los ojos estaban clavados en la pareja, esperando el desenlace de esta extraña y perturbadora unión. La tensión en la sala era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Justo en el momento en que la anciana abrió la boca para pronunciar el «sí, acepto», algo increíble y aterrador ocurrió. El humo se esparció rápidamente, llenando el aire con un olor acre y sofocante. La iglesia se sumió en el caos absoluto. Los gritos de pánico llenaron el aire mientras los asistentes corrían en todas direcciones, intentando escapar de lo que parecía una amenaza inminente. Los invitados se levantaron de sus asientos, algunos gritando con desesperación, otros paralizados por el choque de la situación, y unos cuantos luchando por salir de la iglesia despavoridos con lo que habían presenciado. El caos se apoderó del lugar, y el ambiente, ya tenso, se volvió sofocante con los gritos y el empuje de la multitud. Inclusive el padre Curcio, un hombre que rara vez mostraba debilidad,
Se agarró su sotana para poder moverse con más rapidez y salir de aquella iglesia cuanto antes. Su rostro una máscara de pánico mal disimulado. Permítanme retroceder en el tiempo. Unos años antes de estos acontecimientos. En un rincón olvidado del mapa. En un pequeño y polvoriento pueblo minero. Vivían Elvira y Cedro. Ambos habían llegado siendo chiquillos con sus familias, atraídos por la promesa de riquezas que escondía la tierra, áspera y rocosa. Las historias de oro y minerales preciosos habían dado vida a este lugar que, de otro modo, habría permanecido en el olvido. Cedro se ha dedicado desde joven a la ardua labor en la mina. Aún antes de que el sol despunte en el horizonte, ya está descendiendo en la oscuridad del pozo principal, iluminado solo por la tenue luz de su lámpara de querosén. Su piel curtida por el sol y el trabajo duro, se ve contrastada por un mechón de cabello canoso, probablemente un rasgo genético que contrasta con el resto de su cabello aún oscuro, y que le da un aire de distinción inusual. Este mechón plateado le otorgaba un aspecto de sabiduría y experiencia que muchos de los mineros más jóvenes respetaban. Sobre su cabeza se colocaba un sombrero antiguo que había heredado de su abuelo, un símbolo de respeto y tradición que Cedro llevaba con orgullo. Este sombrero, desgastado por los años y las historias, representaba un vínculo con el pasado y una promesa de perseverancia en el futuro. Elvira, ¿has visto mi lámpara?, pregunta Cedro mientras revuelve en un cajón con impaciencia. Está en la mesa, junto a tu casco. No olvides llevar un extra de querosén, responde Elvira desde la cocina, donde prepara unos bocadillos para el almuerzo de Cedro. Su voz, llena de cariño y preocupación, resonaba en la pequeña cabaña de madera. Cedro asintió, su mente ya en la oscuridad de la mina. Cedro y sus compañeros enfrentan cada día la roca dura, en una danza exhaustiva con sus picos. Las jornadas son largas, marcadas solo por el almuerzo y la salida. El sonido constante de los picos golpeando la roca resonaba en los túneles oscuros, una sinfonía de trabajo duro y esperanza. Cedro ha vivido el terror de quedar atrapado bajo tierra 2 veces. Experiencias que le han dejado cicatrices emocionales profundas y una constante sombra de miedo. Elvira, mientras tanto, cuida de sus hijos con una devoción inquebrantable y cose pantalones que vende a los mineros para ganar un poco de dinero extra. En el patio trasero, ha plantado un huerto que le da verduras para complementar la escasa dieta familiar. Cada hoja verde que brotaba era un pequeño triunfo, una promesa de un futuro mejor. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de colores cálidos, Elvira se acercó a Cedro mientras él descansaba en el porche, mirando el horizonte con ojos cansados pero llenos de sueños. Cedro, deberíamos pensar en dejar la mina. Amor, podríamos trabajar la tierra. Es menos peligroso, le sugiere Elvira, su voz suave pero llena de preocupación. El rostro de Cedro se tensó por un momento, considerando las palabras de su esposa. Lo sé, Elvira. Estoy pensando en ello, responde él, mirando el terreno que alquilan, imaginando un futuro diferente. Sabía que Elvira tenía razón, pero el miedo a lo desconocido y el peso de las responsabilidades lo mantenían anclado a la vida que conocía. Un día, mientras cavaba, con esmero y determinación, Cedro encuentra una piedra brillante que reflejaba la luz del sol de manera deslumbrante. Su corazón latió con fuerza y sus manos temblaban mientras la levantaba, su mente corriendo con pensamientos de fortuna y cambio. Elvira, ven, rápido. Mira lo que he encontrado, grita Cedro mostrando la piedra bajo el sol. ¿Es oro de verdad, Cedro?,
pregunta ella, acercándose con los ojos llenos de esperanza y temor a la vez. Eso, creo. Vamos a averiguarlo, responde Cedro, su voz llena de una mezcla de emoción y duda. Sin perder tiempo, llevan la piedra a un especialista en la ciudad cercana. Sus corazones latiendo con fuerza, mientras esperaban el veredicto. El especialista, un hombre de mirada aguda y manos expertas, examina la piedra con detenimiento. Tras unos momentos que parecieron eternos, levanta la vista con una sonrisa entusiasta. No es oro, sino un topacio. Una piedra preciosa conocida por su amplia gama de colores y su alta dureza, lo que la hace muy apreciada en joyería. Les explica, mostrando su entusiasmo por el hallazgo. La decepción inicial en los rostros de Cedro y Elvira se transforma rápidamente en una chispa de esperanza renovada. Esta piedra podría cambiar nuestras vidas, añade el especialista, su tono lleno de promesas. Decididos a aprovechar esta oportunidad, Cedro y Elvira invierten sus ahorros, y hasta venden un par de vacas para comprar el terreno que habían soñado. Con un sentido renovado de propósito y determinación, firman los papeles que hacen del terreno su nueva fuente de sustento. Al final, el terreno es suyo, y aunque los topacios no son abundantes, las pocas piedras que encuentran les permiten vivir de manera más holgada. Cada topacio hallado es como un pequeño tesoro que asegura su bienestar y alimenta sus sueños. Ya no volveré a la mina, Elvira. Este terreno nos dará lo que necesitamos, afirma Cedro con una sonrisa amplia, mirando el horizonte con una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Elvira asiente, aliviada y esperanzada, sabiendo que aunque no serán ricos, su vida será más segura y tranquila. La dureza y la incertidumbre de la vida minera quedaban atrás, reemplazadas por un futuro que, aunque modesto, estaba lleno de posibilidades. Con el pasar de los años, los hijos de Elvira y Cedro crecieron y tomaron rumbos distintos. El mayor, un muchacho estudioso y ambicioso, se quedó trabajando en la capital, inmerso en el bullicio y la competitividad de la gran ciudad. Su mente aguda y su deseo de progresar lo mantenían alejado del pequeño pueblo minero donde había crecido. Sin embargo, el menor, más apegado a la tierra y las costumbres de su gente, decidió volver al pueblo tras terminar sus estudios. Había algo en la simplicidad de la vida rural que resonaba con su espíritu, un anhelo de conectarse con sus raíces y el legado de su familia. Desde joven, siempre había sospechado que sus padres escondían más topacios de lo que decían, y sentía que tenía derecho a disfrutar de ese tesoro. La chispa de la ambición brillaba en sus ojos cada vez que pensaba en las piedras preciosas ocultas. Sabía que su padre, a pesar de los años, aún guardaba secretos enterrados en el suelo que tanto amaba. Cedro, por su parte, no había dejado su pequeña mina artesanal. Aunque los topacios ya no eran tan abundantes como en los tiempos de la gran mina, él sabía que el terreno aún guardaba secretos. La tierra le ofrecía pequeñas muestras de topacios casi en la superficie, pero una corazonada le decía que había mucho más. Su instinto, forjado por años de experiencia y un profundo conocimiento del terreno, le aseguraba que la tierra aún tenía tesoros por descubrir. Como cada mañana, Cedro se prepara para su jornada. Aunque el tiempo ha añadido canas a su cabello, el distintivo mechón blanco en su pelo negro, probablemente un rasgo genético, se mantiene inalterado, añadiendo un toque de distinción a su semblante ya marcado por los años. Cada arruga en su rostro contaba una historia de lucha y perseverancia, de días bajo el sol y noches de inquietud.
Encima de este se coloca el antiguo sombrero que había heredado de su abuelo. Un gesto que le da fuerzas y le recuerda de dónde viene. Cedro, ¿cómo va todo en la mina hoy?, pregunta Elvira una tarde, mientras sirve el café caliente en tazas de cerámica, el aroma llenando la pequeña cocina. Pues sigue igual, Elvira. Pero siento que hay más. Mucho más debajo. Solo necesito seguir buscando, responde él, sin quitarse el sombrero, símbolo de su persistencia y su conexión con el pasado. Sus ojos, llenos de determinación y esperanza, brillaban bajo el ala del sombrero, reflejando el sol de la tarde que se filtraba por la ventana. Los años no solo trajeron canas a Cedro y Elvira, sino también fortuna. Un día, tras años de trabajo constante y una fe inquebrantable, Cedro encontró una veta impresionante. Cristales de topacio del tamaño de un balón de fútbol emergían de la tierra, sus superficies relucientes capturando la luz en un espectáculo deslumbrante. Juntos, esos cristales eran de una calidad excepcional y muy valiosos, prometiendo un futuro lleno de oportunidades. Cedro, consciente de la magnitud de su hallazgo y de los posibles peligros que conllevaba, ideó un escondite único, bajo una pesada roca que descansaba justo debajo del pequeño puente que él había construido sobre un riachuelo en su propiedad. Creó un refugio secreto. El agua del riachuelo fluía serenamente sobre el escondite, ocultando el tesoro a simple vista. Elvira, ven aquí un momento, llama Cedro a su esposa, su voz baja y seria, cargada de una urgencia que Elvira reconoció al instante. ¿Qué pasa, Cedro? ¿Todo está bien?, pregunta ella, dejando a un lado lo que estaba haciendo y apresurándose a su lado. Cedro, con esfuerzo, mueve la pesada roca, revelando el hueco secreto donde el tesoro ahora reposa. Los cristales de topacio brillaban suavemente bajo el agua, como estrellas atrapadas en la corriente. Mira, Elvira, aquí es donde he escondido nuestro futuro, dice él, con una mezcla de orgullo y alivio en su voz. Elvira, sorprendida y maravillada, se agacha junto a él, sus manos temblando ligeramente mientras acaricia uno de los cristales. Claro, Cedro. Como siempre, tu sabiduría nos guía, responde ella, comprendiendo la magnitud del secreto que ahora comparten. Mientras tanto, su hijo menor observaba desde la sombra de un árbol cercano, sus pensamientos un torbellino de sospechas y planes. Su mirada penetrante seguía cada movimiento de sus padres, tratando de captar cualquier señal que confirmara sus sospechas. Había visto suficiente para saber que algo grande estaba escondido, y estaba decidido a reclamar su parte, sintiendo una mezcla de celos y determinación arder en su pecho. Una tarde, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a sus padres. Mamá, papá, necesito hablar con ustedes sobre la mina, dijo, su tono más firme de lo habitual, resonando con una autoridad que no solía mostrar. Cedro levantó la vista, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué sucede, hijo?, preguntó, intentando mantener la calma. Pero su intuición le decía que este momento sería crucial. Creo que es hora de que yo tome más responsabilidad allí. Después de todo, es también mi herencia, expresó el joven, su mirada fija y desafiante. Sus palabras estaban cargadas de una mezcla de ambición y resentimiento, y el aire se llenó de tensión mientras los tres se enfrentaban a la realidad de sus sentimientos. Cedro, sintiendo el peso de los años y las decisiones difíciles, suspiró profundamente. Sabía que debía manejar esta situación con cuidado. Entiendo, Arturo. Pero la mina.
Y todo lo que contiene siempre han sido parte de nuestra familia. Y hay cosas que debes aprender a su debido tiempo. Respondió, su voz suave pero firme. Elvira, que había estado observando en silencio, sintió una ola de preocupación por la intensidad de la conversación. Arturo, sabemos que te importa profundamente la mina y nuestra familia, pero debes confiar en que tu padre tiene razones para mantener algunas cosas en secreto por ahora, dijo, su voz cargada de amor y aprehensión, tratando de calmar las aguas turbulentas. Arturo miró a sus padres, su frustración y su amor por ellos luchando en su interior. La sensación de ser excluido lo consumía, pero también sabía que debía confiar en el juicio de sus padres. Aún así, la preocupación de que el secreto del tesoro pudiera perderse con ellos no dejaba de rondar su mente. Simplemente vivieron juntos, como pareja, y tuvieron hijos, dejando a Elvira con el deseo incumplido de casarse formalmente. Aunque la vida había sido buena para ellos, siempre hubo una pequeña espina en el corazón de Elvira por no haber tenido una boda de ensueño. Arturo, viendo una oportunidad en el estado vulnerable de su madre, empezó a maquinar un plan oscuro y manipulador. Decidió que se haría pasar por su padre, explotando la demencia de Elvira para descubrir la ubicación del tesoro. Sus pensamientos eran un torbellino de ambición y culpa, pero su deseo de riqueza lo empujaba hacia adelante. Una tarde, cuando la luz del sol comenzaba a declinar y Elvira parecía particularmente confundida, Arturo se acercó a ella. Había pasado horas planificando cada detalle, y ahora vestía una de las camisas viejas de cedro, y usaba el sombrero que siempre lo caracterizaba. El sombrero, que alguna vez fue un símbolo de amor y tradición, ahora se convertía en una herramienta de engaño. Elvira, mi amor, he vuelto. ¿Recuerdas lo que siempre quisimos hacer? Casarnos en la iglesia, como siempre lo soñamos, decía Arturo, modulando su voz para imitar a su padre. Su corazón latía con fuerza, cada palabra cargada de una mezcla de temor y determinación. Elvira levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y esperanza. La demencia había nublado su mente, pero su corazón aún recordaba el amor que tenía por Cedro. ¿Cedro? ¿Eres tú?, preguntaba ella, sus ojos brillando con una luz que hacía mucho tiempo no se veía. Sí, soy yo, y quiero hacer realidad nuestro sueño. Casémonos, Elvira, continuó Arturo, tomando las manos de su madre y mirándola fijamente a los ojos, tratando de mantener la farsa. Elvira, con lágrimas en los ojos, asintió. Oh, Cedro, siempre he deseado esto, dijo, su voz quebrada por la emoción. Arturo, viendo que su plan estaba funcionando, apretó suavemente las manos de su madre. Pero, antes, ¿podrías recordarme dónde escondimos aquel tesoro que tanto queríamos proteger?, insistía Arturo, su voz suave pero con un filo de urgencia. Sus ojos, fríos y calculadores, contrastaban con la cálida mirada de Elvira. Elvira, sumida en su confusión, pero aún aferrada a destellos de recuerdos pasados, respondió con una voz temblorosa. Sí, Cedro. Pero solo después de que seamos marido y mujer. Te diré dónde está escondido nuestro tesoro. Eso fue lo que acordamos, ¿verdad? Sus palabras eran un eco de promesas antiguas, llenas de una mezcla de amor y desesperación. Arturo, aunque frustrado por el giro inesperado, no pudo evitar sentir un destello de culpa al ver la expresión de esperanza en el rostro de su madre. La vulnerabilidad de Elvira lo tocaba en lo más profundo.
pero su ambición y deseo de descubrir el tesoro lo empujaban a seguir adelante. Su manipulación se profundizaba, arrastrándolo a un compromiso más grande con su plan retorcido, jugando cruelmente con los últimos destellos de memoria y esperanza de su madre. No perdió tiempo. Al día siguiente, se dirigió rápidamente hacia la iglesia del pueblo, su mente trabajando frenéticamente en los detalles del engaño que planeaba. Sus pasos eran rápidos y decididos, pero su corazón latía con un ritmo irregular. Una mezcla de emoción y temor lo invadía. Al llegar, lo encontró en el jardín, cuidando unas flores, con dedicación y paciencia. La vista del sacerdote tranquilo contrastaba fuertemente con la tormenta interna que Arturo estaba experimentando. «Buenos días, padre Curcio», saludó Arturo con una voz cargada de falsa tristeza, sus ojos buscando despertar compasión en el sacerdote. Su semblante mostraba una mezcla de dolor y urgencia que no era del todo fingida. «Ah, buenos días, Arturo. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó el padre Curcio, limpiándose las manos en su sotana, su rostro irradiando una cálida amabilidad y una ligera curiosidad. «Verá, padre, vengo a pedirle un favor muy especial», empezó Arturo, mirando al suelo como si le costara encontrar las palabras. «Es sobre mi madre, ya sabe. Su estado se deteriora cada día. Y... bueno, ella tiene esta ilusión», dijo Arturo, sus palabras cargadas de tristeza y preocupación genuina. «Sí, conozco bien la situación de tu madre. Es muy triste verla así», respondió el padre Curcio con una voz llena de compasión, sus ojos reflejando una profunda tristeza por Elvira. «Sí, es muy duro. Ella siempre soñó con casarse con mi padre. Pero como sabe, nunca lo hicieron oficialmente», continuó Arturo, haciendo una pausa deliberada, asegurándose de captar la empatía del sacerdote. Sentía el peso de sus propias mentiras, pero también la urgencia de su propósito. Ahora, en su confusión, a veces piensa que yo soy mi padre, y habla de casarse con él, como si pudieran revivir esos tiempos. El padre Curcio lo miró, conmovido por la historia, su corazón lleno de compasión, por la situación de Elvira. «Oh, qué situación tan delicada. ¿Y cómo crees que podría ayudar, hijo?», preguntó, claramente dispuesto a hacer lo que fuera necesario para traer un poco de felicidad a la vida de Elvira. «Pues... pensaba que podríamos organizar una pequeña ceremonia aquí en la iglesia. Nada oficial. Claro. Solo algo simbólico para darle esa alegría. Solo nosotros. Un pequeño gesto para hacerla feliz en sus últimos días», sugirió Arturo. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, para apelar al sentido de bondad del sacerdote. El padre Curcio asintió, tocado por la petición. «Arturo, tu amor por tu madre es verdaderamente conmovedor. Claro que podemos hacer eso. Será algo sencillo, pero lleno de amor y respeto por tu madre», dijo el padre Curcio, con una sonrisa cálida, sus ojos reflejando la bondad y la compasión que sentía por Elvira. «Gracias, padre Curcio. No sabe cuánto significa esto para mí». «Y para ella», respondió Arturo, su voz cargada de emoción fingida, pero por dentro casi sonreía al ver cómo su plan estaba cayendo en su lugar. Su mente calculadora trabajaba frenéticamente, anticipando el momento de la verdad. «No hay de qué, hijo. Es lo menos que podemos hacer. Ven mañana, y lo organizaremos todo. Dile a tu madre que se prepare para un día muy especial», dijo el padre Curcio, conmovido por lo que creía que era el amor filial de Arturo. Arturo agradeció nuevamente y se despidió,
dejando al padre Curcio con la impresión de haber ayudado a un hijo devoto a cumplir el último deseo de su madre. Mientras tanto, Arturo caminaba de vuelta a casa, su mente ya trabajando en cómo usaría esta ceremonia para descubrir finalmente el secreto del tesoro escondido. Cada paso que daba resonaba con una mezcla de anticipación y ansiedad, su corazón latiendo rápidamente, mientras su mente elaboraba los detalles finales de su engaño. Finalmente llegó el día de la falsa boda más rápido de lo esperado. Y durante ese tiempo Arturo se sumergió completamente en su papel de impostor. Cada mañana se vestía cuidadosamente, imitando la imagen de su padre que había visto en las viejas fotos familiares que decoraban su hogar. Usaba una camisa de manga larga de domingo, un sombrero bien colocado que había pertenecido a su abuelo, y un pañuelo meticulosamente doblado que asomaba de la bolsa de su camisa. Su disfraz era tan perfecto y su actuación tan convincente, que su anciana madre, cuya mente ya confundía los recuerdos con la realidad, creía sinceramente que estaba hablando con su esposo perdido. Arturo, con una precisión calculada, se había transformado en la viva imagen de su padre, desde la forma en que llevaba el sombrero hasta los gestos y manierismos que había estudiado meticulosamente. Cada mañana se miraba en el espejo, ajustando cada detalle para asegurarse de que la ilusión fuera perfecta. Mientras Elvira, en su estado frágil y confuso, veía a su hijo como el amor de su vida regresado, Arturo planeaba su próximo movimiento con frialdad y determinación. Después de llegar a la iglesia, tengo que convencerla de que me diga dónde está el tesoro, pensaba, sus pensamientos girando en torno a la idea de usar la ceremonia como una oportunidad para extraer la información que tanto deseaba. Imaginaba que, al finalizar la ceremonia, le diría que necesitaban ese tesoro para irse de luna de miel, esperando que ella, en su estado de confusión y felicidad, revelara la ubicación sin dudar. Para darle más credibilidad al evento, Arturo no escatimó en gastos. Alquiló un coche de lujo, uno de esos grandes y brillantes que parecen sacados de una película antigua, asegurándose de que todo estuviera perfecto para el gran día. Se ocupó de cada detalle de la boda falsa, desde las flores frescas que adornaban la iglesia hasta el pequeño banquete que se serviría después de la ceremonia en el salón anexo. Cada elemento estaba diseñado para crear una atmósfera de auténtica celebración, para que nadie sospechara de sus verdaderas intenciones. El día de la boda, el pueblo entero parecía estar al tanto del evento. Una multitud se había reunido frente a la iglesia, algunos por curiosidad y otros por preocupación, todos queriendo ver con sus propios ojos el espectáculo de una anciana, siendo llevada al altar, bajo pretensiones tan peculiares. Las caras de los vecinos reflejaban una mezcla de sorpresa, compasión y escepticismo. Era un evento que había capturado la atención de todo el pueblo, y nadie quería perderse un momento tan inusual. ¿Pero qué es esto, Cedro? ¿Por qué hay tanta gente aquí?, preguntaba Elvira mientras el coche se abría paso lentamente entre la multitud. Su voz temblaba ligeramente, llena de una mezcla de confusión y curiosidad. Los ojos de Elvira buscaban respuestas en el rostro de Arturo, creyendo sinceramente que estaba con su amado Cedro. No te preocupes, querida. Es un día especial y parece que todo el pueblo ha venido a compartirlo con nosotros, respondía Arturo, tratando de mantener la calma y la sonrisa, aunque, por dentro, se sentía cada vez más nervioso. Sabía que cada mirada de los vecinos era una prueba,
y su corazón latía con fuerza mientras guiaba el coche hacia la entrada de la iglesia. Al bajar del coche, Arturo ofreció su brazo a Elvira, guiándola con cuidado hacia la entrada de la iglesia. El murmullo de la gente era casi ensordecedor. Pero en ese momento, todo lo que Elvira podía ver era la figura de quien creía era su amado Cedro, esperándola para cumplir el sueño de toda su vida. Los murmullos y susurros parecían desvanecerse mientras Elvira se aferraba al brazo de Arturo, sintiendo una mezcla de emoción y alivio. Arturo, por su parte, sentía el peso de cada mirada y cada comentario. Cada paso hacia la iglesia era una lucha contra su propia conciencia. El plan, que en un principio parecía tan claro y calculado, ahora se sentía como un juego peligroso con las emociones de su madre. Pero ya no había vuelta atrás. Había llegado demasiado lejos. El padre Curcio, aunque con reservas, procedió con la ceremonia, su voz resonando con una mezcla de solemnidad y tristeza. Elvira descendió del coche con la ayuda de Arturo. Con un vestido blanco que reflejaba la pureza de sus intenciones y la confusión de su mente, avanzó lentamente hacia el altar. Sus pasos eran vacilantes pero llenos de una esperanza renovada. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y nostalgia. Para ella, este era el momento que había soñado toda su vida. Un sueño que finalmente se estaba haciendo realidad. Arturo, por otro lado, esperaba con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Imaginaba la gran riqueza que pronto sería suya. Apenas su madre revelara la ubicación del tesoro escondido. Sus pensamientos giraban en torno a la idea de que cada palabra, cada gesto, lo acercaba más a su objetivo. Sentía que el peso de la culpa se desvanecía ante la promesa de una recompensa tan grande. El sacerdote, el padre Curcio, comenzó la ceremonia con una voz suave pero firme, intentando infundir en el acto una dignidad que sabía estaba en peligro. Estamos aquí reunidos para celebrar el amor y la devoción de una pareja que ha compartido una vida juntos. Comenzó, su voz resonando en la pequeña iglesia. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, creando un ambiente casi mágico que contrastaba con la realidad de la situación. ¿Estás listo para renovar tus votos con esta amada mujer, que cree que eres su eterno esposo, Cedro? Preguntó el padre Curcio a Arturo, sus ojos buscando alguna señal de duda en el joven. Sí, padre. Estoy listo, respondió Arturo, su voz apenas un susurro, cargada de una emoción que solo él conocía. Sentía que cada palabra lo acercaba más a su objetivo. Y el nudo en su estómago se apretaba con cada momento que pasaba. Elvira, con ojos llenos de amor y nostalgia, miraba al hombre que creía su esposo. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las de Arturo. Para ella, este era un momento de pura felicidad, un sueño que finalmente se hacía realidad después de tantos años de espera. Al momento de la comunión, el sacerdote se acercó para darle la hostia a Arturo. Con reverencia, Arturo se quitó el sombrero, un acto que reveló su espesa cabellera negra peinada hacia atrás, el llamativo detalle de su cabello, un mechón blanco que hasta entonces había pasado desapercibido bajo la sombra del sombrero. No estaba presente el distintivo mechón de cabello blanco de Cedro. Elvira lo vio claramente, y un grito vigoroso rompió el silencio solemne de la iglesia. «¡Tú no eres Cedro!», exclamó con voz quebrada, sus manos temblando, mientras señalaba a Arturo. La realización de la traición se apoderó de ella con una fuerza devastadora. «Arturo, eres tú. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Sus palabras eran una mezcla de dolor y asombro. Y sus ojos,
llenos de lágrimas, reflejaban una tristeza profunda. En un impulso de indignación y claridad, Elvira se acercó rápidamente y le dio una bofetada a Arturo, cuyo sonido resonó en toda la iglesia. El golpe fue una manifestación física del dolor emocional que sentía. En ese momento, la frustración y el enojo acumulado explotaron en Arturo. Su rostro, ahora marcado por la ira, mostraba una determinación oscura. «Todo esto lo hice por el tesoro», gritó Arturo, su voz elevándose sobre el murmullo de la congregación sorprendida. Las miradas de los presentes pasaron de la compasión a la conmoción. «Soy el legítimo dueño de todo lo que mi padre descubrió y escondió. Y tú, madre, me debes eso», continuó Arturo, su voz llena de una mezcla de desesperación y justificación. Sus ojos buscaban el apoyo de la congregación, pero todo lo que encontró fue incredulidad y desaprobación. «¿Arturo? ¿Todo esto lo hiciste por dinero?», respondió Elvira, con una voz temblorosa pero cargada de una angustiosa lucidez. «Tu padre siempre obró con cuidado. Nos dejó solo lo necesario para que cada uno de nosotros pudiera valerse por sí mismo, sin despertar la codicia». Sus palabras resonaron con una verdad que Arturo había olvidado o elegido ignorar. Elvira, aún con lágrimas corriendo por sus mejillas, lo miraba con una mezcla de pena y decepción. «¿Cómo has podido desviarte tanto de sus enseñanzas?». El padre Curcio, claramente molesto y sintiéndose engañado, interrumpió la ceremonia y se dirigió a Arturo con una firmeza inesperada. «Arturo, has cometido un grave error aquí. Esta ceremonia no puede continuar bajo estas circunstancias engañosas. Debemos respetar la verdad y la dignidad de tu madre. No importa su estado mental», dijo con voz firme, su mirada llena de desilusión y reproche. El murmullo de la gente crecía mientras Arturo, ahora, sin saber qué hacer, miraba a su alrededor buscando alguna salida. Las miradas de los asistentes, que antes habían mostrado compasión y apoyo, ahora reflejaban sorpresa y desaprobación. La vergüenza y la culpa comenzaron a apoderarse de él, y la realización de su engaño le cayó encima como una losa. La mirada de decepción y tristeza de su madre era más punzante que cualquier acusación que pudiera haber recibido. Sentía el peso de cada mirada, cada susurro, como una daga clavada en su corazón. En ese momento, Arturo entendió el profundo error que había cometido, manipulando los recuerdos y emociones más sagrados de su madre por avaricia. Su rostro, que antes mostraba determinación y frialdad, ahora estaba marcado por la angustia y el arrepentimiento. El silencio se rompió con los murmullos crecientes de la congregación, cada vez más inquieta y sorprendida por el giro de los acontecimientos. Elvira, con el corazón roto pero con una claridad mental que no había tenido en años, salió corriendo del templo, con las lágrimas rodando por sus mejillas. El sacerdote, el padre Curcio, también salió detrás de ella, intentando calmar a los feligreses y a Elvira, que estaba visiblemente perturbada. «Calma, por favor. Vamos a resolver esto con serenidad», gritaba el padre Curcio, extendiendo sus brazos intentando abrazar la situación con algo de paz. Su voz resonaba con una mezcla de autoridad y compasión, tratando de traer un poco de orden al caos que se había desatado. Arturo, por su parte, sintiendo el peso de sus actos y el rechazo de toda una comunidad, huyó del pueblo esa misma tarde. No se le volvió a ver más por esos lares. Las malas lenguas decían que se había ido lejos, quizás a otro país, a esconderse de la vergüenza y del remordimiento que sus acciones habían causado. Su partida fue rápida y silenciosa,
un intento desesperado de escapar de las consecuencias de sus decisiones. Cada paso que daba lejos del pueblo era una mezcla de alivio y desesperación, sabiendo que nunca podría regresar. Desde ese día, la vida de Elvira cambió radicalmente. La experiencia traumática en la iglesia pareció haber reactivado una parte de su mente que estaba adormecida. No volvió a perder su memoria, y su capacidad mental se agudizó. Las sombras de la confusión que habían nublado su mente durante tanto tiempo se disiparon, y la claridad regresó a su vida con una intensidad renovada. La realidad de la muerte de Cedro y la cruel manipulación de Arturo se asentaron en su corazón, trayendo consigo una mezcla de dolor y determinación. Con una nueva determinación, Elvira comenzó a visitar la tumba de Cedro todos los días. Caminaba lentamente por el sendero del cementerio, a veces hablando en voz baja con él, como si pudiera escucharla. Le contaba de su día, de cómo las flores comenzaban a brotar y cómo cambiaban las estaciones. Cedro, mi amor, aquí estoy otra vez. Las rosas que plantaste están floreciendo y se ven hermosas, le decía, mientras acariciaba la lápida con una ternura intacta. Cada palabra, cada caricia en la fría piedra, era un recordatorio del amor eterno que compartían. El tiempo pasaba, pero Elvira no dejaba de visitar la tumba de Cedro. Su conexión con él era más fuerte que nunca, y esos momentos en el cementerio le daban paz y consuelo. Compartía con él sus pensamientos más íntimos y sus reflexiones diarias, encontrando en esas visitas un refugio contra la soledad y el dolor. Cuando Elvira sintió que su tiempo también se acercaba, tomó una decisión importante respecto al tesoro que tanto Arturo había deseado. No quería que esa riqueza causara más codicia o sufrimiento. Recordaba las palabras de Cedro sobre la importancia de la humildad y la generosidad, y decidió que el mejor uso para el tesoro sería ayudar a los más necesitados. Por eso, decidió donar todo el tesoro a una fundación que ayudaba a chiquillos pobres de la calle, asegurándose de que el legado de su familia se usara para un buen propósito. Con esa decisión, sintió una paz interior profunda, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. Elvira fue enterrada junto a Cedro, en el mismo cementerio, bajo un árbol frondoso que ambos habían amado. Su lápida era sencilla, pero digna, y en ella se leía: juntos en la vida, unidos en la eternidad. La sombra del árbol ofrecía un refugio sereno, y las flores que había plantado, a lo largo de los años, creaban un manto de colores vivos alrededor de su tumba. La simplicidad de su lápida contrastaba con la riqueza de su vida y el amor que había compartido con Cedro. El tesoro de Cedro, ahora, en manos de aquellos que ayudaban a los más necesitados, era un recordatorio de que, a veces, la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el legado de bondad y amor que dejamos atrás. La historia de Elvira y Cedro es una conmovedora narrativa de amor, traición y redención que captura la esencia de la humanidad. Desde la desgarradora manipulación de Arturo hasta la dolorosa pero liberadora revelación de la verdad, cada elemento se entrelaza para mostrar la resistencia del espíritu humano y la importancia de la integridad. Elvira, a través de su dolor y confusión, encuentra la claridad y la fuerza para tomar decisiones que honran el legado de su esposo y benefician a los más necesitados. La transformación de Arturo y su eventual redención subrayan el poder del arrepentimiento y el perdón. Al final, la historia resalta que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en el amor, la bondad y el impacto positivo que dejamos en el mundo. La narrativa, llena de detalles emocionales y momentos poderosos, nos recuerda que, incluso en la adversidad,
La verdad y el amor siempre prevalecerán, dejando un legado duradero de esperanza y compasión.